lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? A ver, casi como premonición. Esta fue una premonición, entre comillas. El 3 de septiembre, hoy estamos 9, el sábado fue 7, o sea, 4 días antes, el ministro de Defensa Nacional ya anticipó o se desempeñó como una suerte de clarividente, ¿no? Un ejercicio de clarividencia del señor ministro de Defensa Nacional durante una rueda de prensa del pasado 3 de septiembre, en la cual presentaron los resultados del bloque de seguridad. La nota la recogió el portal Primicias y en la parte pertinente dice: la crisis energética y los eventuales cortes de luz en el Ecuador se colaron en la rueda de prensa del llamado bloque de seguridad, una unidad formada por policías y militares. Esta rueda de prensa se efectuó el pasado 3 de septiembre. Según afirmó el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo, existiría un posible complot para agravar la situación energética en el país. ¿Y qué pruebas tiene Lofredo para esa aseveración? Dice la nota. El ministro señaló que las evidencias se remontan a los últimos hechos vandálicos ocurridos en el país, como el robo de cables en infraestructuras energéticas, daños en tuberías de crudo y la detención de personas que habían atacado un pozo petrolero. Precisamente el 2 de septiembre, Petroecuador alertó de ataques en la plataforma de producción Oso del bloque 7 en la Amazonía. Sobre esto, Lofredo dijo que el atentado está bajo investigación. Adelantó que todo presunto acto terrorista que pretenda acciones subversivas contra las instalaciones gubernamentales será combatido por las Fuerzas Armadas. Y la nota dice: estas declaraciones de Giancarlo Lofredo, que se efectuaron el 3 de septiembre, 4 días antes del apagón, llegan justo cuando la severa sequía que afecta a la zona sur del Ecuador ha reducido a menos de la mitad la operación de las principales hidroeléctricas. Porque recordar es volver a vivir, como siempre digo acá. En nuestro espacio vamos a escuchar lo que dijo el señor ministro de Defensa Nacional el pasado 3 de septiembre en esta rueda de prensa del bloque de seguridad. Póngale, por favor. Quiero alertar a la ciudadanía de que existe un posible complot para agravar la situación energética en el país. Evidencia de esto es el robo de cables, la afectación de las tuberías y la introducción de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos. Quiero decirles que Fuerzas Armadas no va a permitir que este tipo de actos subversivos se realicen. Todo acto terrorista que intente desestabilizar al país y que intente poner en riesgo el bienestar del pueblo ecuatoriano será combatido con lo que es un acto terrorista. Declaración del ministro de Defensa en este ejercicio de clarividencia, adelantando lo que pasó 4 días después. ¿Qué ocurrió 4 días después? Ecuador, el día sábado, prácticamente todo el país se quedó sin luz durante parte de la mañana. No fueron finalmente las 4 horas, pero fueron entre 2 a 3 horas de un corte de energía que no estuvo previsto y que, por supuesto, en las condiciones actuales, cualquier acción de este tipo se presta para la suspicacia. No fue el argumento del blackout de julio pasado, si la memoria no me es infiel, donde igualmente un día, en la tarde, todo el país se quedó sin luz. Las autoridades explicaron en qué consistía ese blackout y más adelante vamos a tener acá un especialista en materia eléctrica para un poquito hablar sobre este tema y que nos explique lo que pasó hace un par de meses y lo que ocurrió este sábado y si efectivamente es lo que muchos piensan, que lo que pasó el sábado, más allá de cualquier explicación, termina siendo la evidencia de la grave crisis energética que nos tiene a puertas de un nuevo episodio de racionamientos de energía. Algunos piensan que es inminente esto. El tema es que 3 doritos después de esta declaración del ministro, tuvimos lo del sábado, y 3 doritos después de lo del sábado, ayer domingo, ya hubo una declaración en donde de alguna manera se pretende posicionar la tesis del ministro cuando el viceministro de Electricidad habló de error humano. Escuchemos al señor viceministro de Electricidad.
fue causado por un error humano. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable. Error humano. Ese es el argumento del gobierno. Nota del Universo. Un error humano causó el corte que se registró en varias provincias del Ecuador el sábado 7 de septiembre y el caso se encuentra en investigación, según el viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Rafael Quintero, que acabamos de escuchar en este momento. El funcionario dio a conocer esta información durante el recorrido que realizó el domingo 8 de septiembre al barco de generación eléctrica de la empresa turca Carpowership, que se encuentra en el sur de Guayaquil. El evento del sábado, dijo Quintero, un corte de energía en varias provincias del país fue causado en la subestación Molino por un error humano. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable porque habrá procesos en curso que deben correr su camino normal. Abro un paréntesis. Sinceramente yo no puedo creer que en pleno siglo XXI, con las medidas de seguridad que tienen, con, digamos, las cámaras y la seguridad y todo en una infraestructura eléctrica o petrolera, ocurra un error humano. Las declaraciones de Quintero sobre este error humano se dieron días después de que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, vea, lo mismo que dije yo, está publicado en el Universo, alertara de que se estaría gestando un posible complot para agravar la situación energética del país. El servicio fue restablecido al 100%, informó el Operador Nacional de Electricidad SENACE el sábado a las 12:53. Los reportes del apagón empezaron a darse pasadas las 8:30 de la mañana. El SENACE, a través de un comunicado, indicó que el corte en el suministro de energía fue debido a una falla en la barra de subestación Molino, la cual está conectada a la generación de pauta que se encuentra en la provincia de Azuay. El equipo técnico de SENACE, en coordinación con las empresas distribuidoras, está trabajando para retomar paulatinamente el servicio eléctrico. Esto se publicó el sábado. Se estimaba un lapso de 3 a 4 horas como máximo para la normalización de servicio. También ve el que hice yo en la primera parte cuánto le costó al país, a la producción, a la economía, a la dinámica comercial ese corte de la mañana del sábado. $12 millones aproximadamente. Ya nos hablan de error humano. Yo pregunto, ¿qué información tenía, y por supuesto esto está sujeto a investigaciones, pero qué información tenía el gobierno previo para que 4 días después del episodio en cuestión, ya había un adelanto? Y yo me pregunto, me van a disculpar, si ya había una alerta y ya tenían una evidencia de que esto podía ocurrir, ¿cómo es que 4 días después ocurre? O sea, perdónenme, esto ya rebasa mi entendimiento. Tú tienes una alerta, pues recibes una alerta de que supuestamente hay el riesgo de un sabotaje. Ok. Si tienes el riesgo del sabotaje, me imagino yo que movilizas todos los recursos a tu disposición. Que resguardo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Me imagino yo que en las instalaciones eléctricas, además, hay guardianía privada, etcétera. Tienes un montón de recursos para movilizar. Tienes cámaras de seguridad, tienes reportes de lo que hacen tus trabajadores, tienes horarios que vas cumpliendo. Yo no creo que sea muy difícil controlar aquello si tienes información de que va a ocurrir. Luego, primero. Segundo, vamos a suponer que más allá de cualquier tipo de recaudo, de medida de seguridad, efectivamente alguien cometió un error humano. Vean, no se trata solamente de bajar un breaker como en la casa. Te baja el breaker y ya. O de aplastar un botoncito y ya. Yo me imagino que hay una serie de protocolos que hay que cumplir. Entonces no es que un sabotaje se hace así nomás. Yo pregunto, ¿un sabotaje puede hacer una sola persona? Perdóneme, yo soy un ignorante de estos temas, pero hablo desde mi ignorancia, pero también desde el sentido común. Un sabotaje que le deje a casi todo el país sin luz, lo puede hacer una sola persona. Y puede deberse a un error humano. Este hecho, yo sinceramente tengo mis reparos, y yo sí planteo la necesidad de que el gobierno administre, otra vez, esto es fundamental en comunicación estratégica, que el gobierno administre la sinceridad.
Y es importantísimo aquello, ¿por qué? Porque ya vivimos un episodio similar en abril. Y porque luego del escándalo que se generó en abril aquí no pasó nada. Luego de que presentaron una lista de 20 y pico de personas que supuestamente eran parte de un sabotaje. Que ese sabotaje estaba liderada por una ex ministra de Estado, una ministra de Estado que luego tuvo que renunciar. Ojo, eso pasó en abril. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Eso pasó el 16 de abril. Estamos 9 de septiembre, casi 5 meses después. ¿Qué ha pasado en este país? Nada. Y vamos otra vez a recordar lo que pasó en abril pasado. El colega Mario Alexis González de Primicias, el 17 de abril publicaba un reporte que decía: así se orquestó el supuesto, y lo pone entre comillas, sabotaje al sector eléctrico según el gobierno. El presidente Daniel Noboa ha asegurado que la nueva crisis energética que atraviesa Ecuador se debe en gran parte a un sabotaje político. El gobierno cree que un grupo de personas ocultó información para provocar cortes de energía en la semana previa a la consulta popular. O sea, 5 meses después, seguimos manejando la misma narrativa. Ya no hay una consulta popular, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Desde inicios de abril del 2023 el país sufrió apagones. En un inicio el gobierno lo catalogó como desconexiones temporales, hasta que desde la noche del 15 de abril, inicios de abril de 2024, aquí hay una imprecisión, hasta que la noche del 15 de abril del 2024 las autoridades dieron a conocer los primeros horarios de cortes programados. Al día siguiente, Noboa declaró la emergencia en el sector eléctrico y pidió la renuncia de Andrea Robo como ministra de Energía y Minas. Además anunció que se investigaba un sabotaje, supuesto sabotaje, al interior del gobierno. Finalmente, el miércoles 17 de abril, 5 meses atrás, el Ejecutivo denunció a 21 personas por presunta paralización de un servicio público y traición a la patria. Hubo una lista, pues, liderada por Andrea Robo, viceministros, funcionarios de segundo nivel, hasta técnicos. Gente que no tiene nada que ver con la política, apareció en esa lista. En la denuncia, el entonces secretario general de la Administración y hoy ministro de Gobierno hizo un recuento de los antecedentes de la crisis energética. El funcionario aseguró que esta lleva al menos 7 años. Tras posesionarse en la presidencia de la República en noviembre pasado, Noboa habría instruido a la entonces ministra de Energía que asegurara la continuación del suministro eléctrico y distribución ante los pronósticos de un fenómeno del Niño particularmente grave. Pero pese a esta instrucción, desde la última semana de marzo, según la denuncia, Robo habría ocultado de manera intencional información esencial para el funcionamiento y eficiente operación del Sistema Nacional Interconectado con la finalidad de perjudicarlo. Además, Félix denunció que Robo ocultó a la presidencia y al gabinete sectorial de la producción los pronósticos de generación eléctrica y composición del mercado eléctrico provistos por el Operador Nacional de Electricidad, SENACE. Supuestamente Andrea Robo ocultó la situación de los embalses de Pauta, Soplador y Mazar, situación crítica, modelos probabilísticos generados por SENACE, que habrían sido superados, rompiéndose y sobrepasándose los récords históricos de 61 años. Coca-Cola Sinclair contaba con un embalse del 2% de su capacidad, Pauta, Soplador y Mazar contaban con un embalse operativo del 0%. El déficit energético que enfrentaría el país a partir de abril del 2024 se ubicaría entre el 20 y el 25%. El 16 de abril, otra vez, hace 5 meses, SENACE informó a la Secretaría de la Administración Pública que Robo había recibido estas advertencias con anterioridad en el Comité de Crisis Energética, pero que intencionalmente las suprimió con la finalidad de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones necesarias de manera oportuna, sin que se conozca la finalidad de su actuación, existiendo indicios de una finalidad delincuencial por alianza política. El Comité de Crisis Energética es una instancia que agrupa a los actores operativos del sector eléctrico. Generalmente está dirigido por el viceministro de Energía. Hablan también de unas conexiones llamativas, hablan de personas que supuestamente estaban detrás, en fin. Mi pregunta es, me tomo el tiempo para revisar, yo les invito a hacer lo mismo, porque lamentablemente este es el país en el que la venta de humo es una tradición y los ecuatorianos compramos el humo casi siempre. Y la única manera de combatir la venta o compra de humo, la compra-venta de humo, es, por favor, no tengamos la memoria corta, revisemos lo que pasó. Ok, hoy nos hablan de un supuesto intento de sabotaje. 4 días después tenemos el apagón
Y al día siguiente el viceministro de Electricidad dice que fue un error humano. Mi pregunta es, si hace 5 meses, como denunció el gobierno ante la Fiscalía General del Estado, ya hubo evidencias o presunciones de que pretendían llevar adelante un sabotaje en el sector eléctrico para perjudicar al señor presidente de la República y su gobierno, ¿no les parece que en 5 meses debieron haber tomado los recaudos necesarios para garantizar la seguridad en todo el sistema eléctrico? Tal vez que dentro de las investigaciones, si efectivamente hay funcionarios, hay servidores, hay trabajadores que no tienen sentido de patria y que están allí para atentar contra el país, para perjudicar la imagen del gobierno, ya debieron haberlos identificado, ya debieron haberlos denunciado, ya debieron haberlos botado del trabajo. ¿Pero qué ha pasado en estos 5 meses? Porque nos quedamos con eso. Estos episodios que estoy señalando, 16 y 17 de abril, fueron 4 días antes de la consulta popular. Pasó la consulta popular y el país se olvidó de este detalle. Y es inevitable volver a hablar de lo mismo. Porque como nos olvidamos, no seguimos. Yo no sé cuál es el avance de la investigación de la Fiscalía, si es que la Fiscalía está haciendo una investigación sobre este tema. No sé cuáles han sido los avances de las investigaciones a nivel, por ejemplo, del propio Ejecutivo. Tienen una Secretaría Anticorrupción, ¿no? Para estas cosas debería servir. El mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que dizque tienen entre una de sus atribuciones la lucha contra la corrupción. ¿Alguno de los 7 consejeros no se les ha ocurrido investigar las denuncias en el sector eléctrico? Digo, ¿no? En lugar de estarse peleando a dentelladas por el poder y por los concursos y por poner en cargos a autoridades, también honren la función constitucional que es esa de combatir la corrupción. El país necesita saber la verdad. El país necesita que se le diga a la plena. El país necesita saber, porque para nadie es desconocido la sequía severa que estamos enfrentando. Es tan severa esta sequía, que además Quito la está sintiendo con los incendios forestales. Y no solamente Quito. Hay otras zonas del país que están sintiendo el rigor de la sequía. Está claro que hay una situación compleja en las centrales hidroeléctricas. El país necesita saber la verdad, y la verdad la tiene el Ejecutivo. El presidente de la República, creo yo, tiene que disponer inmediatamente que el señor ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, conjuntamente con las autoridades del sector eléctrico, a la brevedad posible, hagan una declaración, convoquen una rueda de prensa, graben un video, lo que sea. Pero díganle la plena al país. ¿Cuál es la real situación del sector eléctrico? ¿Cuál es? Si se vienen o no los apagones, si se vienen o no los racionamientos. Me queda claro con el anuncio de ayer del viceministro que lo del sábado no tuvo nada que ver con la situación energética en Paute Molino. No tuvo nada que ver. Hablan de un error humano. Vamos a ver hasta cuánto avanzan las investigaciones y ojalá que eso no se convierta, como lo dije en abril. En abril dije exactamente lo mismo que voy a decir en este momento, que no se convierta en una cacería de brujas. En abril estigmatizaron a 20 y pico de personas. 5 meses después no ha pasado nada. Gente estigmatizada. No solamente la gente que tiene relación política, sino gente que tiene, digamos, un recorrido y una experiencia por el sector eléctrico desde su condición de profesionales. ¿Me explico? Yo por lo menos sí voy a destacar lo que hacía Roberto Luque. Roberto Luque, a alguna gente le caía muy mal esto, pero Roberto Luque empezó a permanentemente proveer información. Uno puede cuestionar lo que decía Luque. Porque, por supuesto, lo que dice el funcionario también está sujeto al escrutinio público y a la crítica. Pero por lo menos no se quedaba callado. Por lo menos uno tenía el video hasta para criticar al ministro. Hasta para criticar, para tener un sustento. El ministro Goncalves no ha dicho media palabra. Y ayer fue un cortito. Les hice escuchar 9 segundos de lo que dijo el señor viceministro de Electricidad. Cortito. Al día de hoy, el país necesita saber la verdad sobre la situación eléctrica. El país necesita saber si los apagones son inminentes.
El país necesita saber qué se ha hecho en estos meses, qué se ha hecho desde enero, cuando el señor presidente de la República apareció en un video promocionando y agradeciendo porque la Asamblea le aprobó la ley No Más Apagones, la ley llamada de competitividad energética, que el Ejecutivo la denominó No Más Apagones. Y nos aseguraron de que ya no iba a haber apagones. Era muy complejo, y es muy complejo que en pocos meses se puedan solucionar todos los problemas. Es muy complejo cuando, por ejemplo, el Ecuador tiene un enorme déficit de electricidad. Es muy complejo cuando, por ejemplo, en los últimos años, ¿ya? Y esa es responsabilidad de los gobiernos anteriores, ¿ya? Es muy complejo cuando no llevaron adelante y no continuaron con el Plan Maestro de Energía. Póngame el siguiente video del viceministro de Electricidad, por favor. En el año 2021, según el Plan Maestro de Electrificación, debieron de haber entrado 312 megavatios. Entraron solo 8. 2022, debieron de haber entrado 237 megavatios. Entraron 31. Y así sucesivamente en el 2023, 2024. Y tenemos en estos años un déficit de energía que debió haber entrado y no ha entrado todavía. Yo cuando escucho esto, ya, el país también tiene que regresar a ver a lo que hicieron los gobiernos de Moreno y de Lazo. No menciono al de Correa, por si acaso, porque el gobierno de Correa, como se ha demostrado en este espacio en varias ocasiones, dejó el Plan Maestro de Electrificación. Ahora, el Plan Maestro se tenía que seguir actualizando, porque la demanda va creciendo. Pero resulta que de 2017 a la fecha, ¿qué hizo el país? ¿Qué hizo el gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué hizo el gobierno de Guillermo Lazo? Para poder contribuir a que se cumpla ese Plan Maestro. Si no les gustaba el Plan Maestro que dejó el correísmo, ok, diseña otro Plan Maestro. Si a Moreno no le gustaba, si renegaba de lo que hizo el gobierno del cual él fue parte durante una década, ok, ¿por qué no generaron un nuevo Plan Maestro? Si a Guillermo Lazo no le gustaba ese Plan Maestro, ¿por qué no generaron otro Plan Maestro? Resulta que ni chicha ni limonada, ni lo uno ni lo otro. Entonces acá lo que nos dice Rafael Quintero, en 2021 el país tenía que haber tenido 312 megavatios adicionales. Tuvo apenas 8 adicionales. En 2022, 237 megavatios adicionales. Tuvo apenas 31. Entonces hay una corresponsabilidad de gente que ahora se pasea por los medios, ¿no? Porque hay algunos exministros de esos gobiernos que se pasean por los medios. Porque hay medios de comunicación que ahora lo ponen a Lenín Moreno como el gran demócrata. Tremendo presidente que tuvimos durante 4 años. Está claro que Moreno se mereció un mejor país, ¿no? Tremendo lavado de cara para el señor. ¿Y dónde está la responsabilidad del señor que gobernó durante 4 años este país para poder evitar con acciones llegar a lo que estamos llegando? Y no estoy pretendiendo quitarle la responsabilidad al actual gobierno, pero aquí hay una responsabilidad compartida. No es solamente culpa de Noboa y su gobierno. Y para entender qué ha hecho Noboa durante estos meses, desde noviembre del año anterior hasta acá, tienen que decirnos la verdad. En serio, aparte de la barcaza, que la barcaza tenía enormes dificultades para poder acoderar en el sector de las esclusas en Guayaquil. ¿Qué han hecho en generación termoeléctrica, en la posibilidad de inversiones internacionales? Si la ley finalmente ha servido o no ha servido. Creo que no estoy diciendo nada del otro mundo, ¿no? Pero no nos traten como tontos a los ciudadanos. O sea, porque piensan que somos idiotas o somos estúpidos. Perdón que lo diga de esta manera, pero no, creo que no hay otro comentario. O sea, piensan que los ciudadanos somos idiotas, somos tontos, somos estúpidos, que no entendemos. Y luego de esto, verán, yo les apuesto que luego de esto ya vendrá alguna otra narrativa, otra venta de humo y desviaremos otra vez la atención. Vamos a ver si finalmente nos dicen la plena y nos dicen la verdad sobre lo que está pasando. Ministro Goncalves, diga algo. En serio, ni en ex, diga algo. Es importante que el día de hoy nos digan cuál es la situación real del sector eléctrico. 7:07 de la mañana, voy a cerrar el comentario y vamos a seguir hablando de los temas del sector eléctrico ya mismo con un especialista en la materia. Gracias por atender el comentario sin rodeos. Antes de cerrar, le había leído ahí de reojo a mi doctora Marcela Estrella, hablando de la investigación de abril, ¿no? Me dice Marcela Estrella que es penalista. La investigación existe pero no avanza por insuficiencia de elementos y señala que el Ejecutivo no ha aportado nuevos elementos.
La denuncia es cualquier escrito de tinterillo, dice la jurista. Gracias a la doctora Marcela Estrella, que siempre tiene la gentileza de escuchar el comentario sin rodeos y este espacio de noticias. Voy a la pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.